Bien, mis amados hermanos, vamos, sí, así en esta mañana, tiempo ya tarde, también tiempo de ayuno, tiempo de clamor. También vamos, sí, a degustar de la rica palabra, sí, del Señor para alimentar también nuestro espíritu. Para ello, le invito por favor a abrir el primer libro de la Biblia, sí, el libro del Génesis. El primer libro de la Escritura, allá en el capítulo número 5. Génesis capítulo número 5. Vamos a leer del verso número 18 al versículo número 24. Génesis capítulo número 5, verso 18 al verso 24. Amén. Y leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Enoc. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Todos el verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Hasta ahí la escritura. Inclinemos nuestro rostro y pongamos la enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias nuevamente por estas misericordias concedidas, las cuales usted, mi Dios, día a día nos las provee. Padre, y una de aquellas formas es a través de su palabra, su mensaje. Que en esta mañana y tarde ya tu pueblo, a través de este tiempo, Señor, de consagración, de ayuno, de búsqueda, de arrepentimiento y aún de reconciliación, pueda también, Señor amado, marcar el mensaje, una brecha en nuestras vidas para, conforme a ella, poder establecer este precioso pacto del poder caminar contigo. Señor, bendiga pues esta enseñanza y que sea de gran edificación, Padre, para toda tu iglesia. Te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a predicar por el tema caminando con Dios. Amén, caminando con Dios. Cuando vamos al libro del Génesis, en el capítulo 5, poco o nada se sabe de este personaje, pero que tiene una trascendencia muy especial conforme a lo que testifica la Biblia de él. Cuando hablamos de Enoc, hablamos del séptimo, en su generación luego de Adán. De hecho, cuando uno va al libro del Evangelio de Lucas, es tomado como referencia. Si vamos por favor allá en el Evangelio según San Lucas, acompáñeme al capítulo número 3, verso número, voy a leer ahí a la inversa, verso número 38 al 37. Voy de adelante hacia atrás. Lucas capítulo número 3, verso número 38 al 37, y va a ver por qué lo menciono de esa manera. Sí, lo tiene por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo número 3, verso número 38 al 37. Obviamente leo de inicio lo que dice el versículo 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo
de Dios. Voy a leerlo de atrás para adelante, ¿sí? Hijo de Dios, hijo de Adán, hijo de Set, hijo de, ¿sí?, de Enos. Leo el versículo en el mismo sentido del verso 37. Hijo de Cainán, hijo de Mahalael, hijo de Jared, hijo de Enoc. Amén. Hijo de Enoc. Y luego sigue terminando el verso número 37. Hijo de Matusalén. Sí, obviamente Matusalén es un personaje preponderante también en la Biblia y resalta por su longevidad, por su cantidad de años que Dios le permitió vivir. De hecho, le faltaban 31 años para que pudiese cumplir un milenio viviendo. Sí, casi 1000 años. Vivió 969 años Matusalén, pero Matusalén vamos a dejarlo a un lado. No nos vamos a concentrar en este primogénito de ¿quién? De Enoc. Amén. Hoy vamos a concentrarnos en este personaje, en Enoc. Enoc tiene por su nombre un significado también, en el cual se nos dice que Enoc significa apartado o dedicado. Eso significa el nombre de Enoc, apartado o dedicado. Ahora bien, ¿qué se puede aprender de este pasaje bíblico y cómo no de este personaje? La escritura, mi amado hermano, cuando vamos nuevamente pues a la Biblia, es decir, Génesis capítulo 5, versículo número 18, la escritura nos narra que tuvo un padre llamado Jared. Sí, el cual dice la Biblia, verso número 18, a la edad de 162 años lo engendró. Algo muy particular, algo muy peculiar, a diferencia de pronto de lo que en nuestros tiempos usted puede llegar a dar realce. No es tanto al año o diríamos al día, sí, del engendrar a alguien, sino el día del cual de éste nace. Sí, esa es una gran diferencia de la cual la Biblia en esta mañana también o tarde nos quiere dar un realce. Dios no considera la vida del hombre desde que nace, sino desde que es engendrado. Y esto es algo bastante especial. Para Dios ya tenemos suma importancia desde el momento en que el óvulo es ya captado por el esperma y es concebido. Desde que el momento que hay concepción, ya para Dios ya hay, mi amado hermano, vida. Amén. Ya hay vida. Obviamente que eso difiere enormemente con nuestras leyes o nuestros estándares de ver cómo se presta o cómo se da la vida. Dicen ciertas leyes que la madre del infante tiene potestad sobre su cuerpo y sobre su embrión y puede hacer con él lo que bien le pareciere. Si quiere sacárselo en pleno estado de gestación, lo puede hacer. Es decir, si quiere eliminar la vida desde desde esa temprana edad, desde que es fecundado, la madre puede tener potestad de quitársela. Mi amado hermano, pero bíblicamente, a los ojos de Dios o a la mirada de la Escritura, para Dios ya hay vida, ya hay un ser, ya hay una personalidad, ya hay un propósito desde el momento en que nuestro embrión ya ha sido concebido por Dios. Vuelvo y repito, desde el óvulo y el esperma que ya se han unido. Ahora, qué importante es considerar esta parte. Recuerde, verso 18, Jared a los 162 años, el papá obviamente de Enoc, lo engendra. Dice la Biblia, y engendró a Enoc. Verso número 19, y vivió Jared después que lo hubo engendrado. Sí, que después de haber engendrado a Enoc, 800 años y engendró, dice aquí, muchos más hijos e hijas. Sí, obviamente la Biblia no se concentra en esos otros hijos o hijas, sino que le da un énfasis sobre todo al primogénito. Cuando la Escritura se habla acerca de la primogenitura del primer hijo, tiene un acento especial, porque de ahí habría de descender ¿quién? El Mesías. Cuando uno lee allá en Lucas capítulo 13, recuerda los versículos que le mencioné de atrás para adelante, verso 38 al 37. Esto, mi amado hermano, es una concadenación de la descendencia o de la línea del Mesías, porque a través del capítulo número 3 de Lucas se va a dar la genealogía de ¿quién? De Jesús, desde Adán hasta Jesús, sí, haciendo notorio que la línea mesiánica, la línea de la esperanza de la vida venía a través, sí, de los lomos de Adán. Ahora bien,
¿por qué analizar o por qué estudiar acerca de este personaje llamado Enoc? Recuerde su nombre, ¿cómo era su significado? Apartado o dedicado. Obviamente apartado o dedicado al Señor. Ahora, este es un sinónimo muy especial del término que usted también ya lo reconoce como santo. Santo, a diferencia de dedicado o apartado, significa consagrado. Si bien es cierto, es un sinónimo como tal, ambos nombres, diríamos así, o ambas palabras conllevan una sola fuerza. Sí, todo aquello que de alguna manera sí se lo logra poner en las manos de Dios. Ahora, ¿por qué Jared, obviamente, si le pone este peculiar nombre a este hijo? De alguna forma podríamos hablar de que Jared si dedica a su hijo a Dios con una finalidad o por una finalidad. Ya para aquellos entonces, de hecho, cuando usted va al mismo libro del Génesis, podrá encontrar otro Enoc, pero muy diferente o muy distinto al Enoc del cual se habla en el capítulo número 5, mi amado hermano. Si me acompaña, por favor, a la descendencia, ya no de Adán, sino a la descendencia de Caín. Sí, también se podrá apreciar a otro hombre llamado Enoc. Venga conmigo, por favor, al capítulo número 4. Sí. Libro del Génesis, capítulo número 4. No sé si cuando lo han estudiado en algún momento han dado lugar a esta comparación. Dice en el versículo número 16 en adelante. Génesis capítulo 4, verso 16 en adelante. Dice el Señor: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, es decir, del huerto del Edén. Verso número 17, ¿qué nos dice el Señor? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz. ¿A quién dio a luz? A Enoc. Sí, ahora usted podría llegar a entender y decir, uy, el padre de Enoc, ¿quién fue? Caín. Pero en el pasaje del capítulo 5, ¿quién fue el padre de Enoc? Jared. Ahora la pregunta es, ¿se habla de un mismo personaje o de dos personas distintas? Dos personas distintas, pero con un denominador común: el mismo nombre. Ahora, hay una diferencia entre el primer Enoc y el segundo Enoc. Y cuando hablo del primer Enoc, bíblica y cronológicamente hablando, ¿quién nació primero? ¿El hijo de quién? ¿De Jared o el hijo de Caín? El hijo de Caín. Pero a diferencia de Enoc, hijo de Jared, cuidado, se me confunde, mire que hago bien las diferencias. Sí, mi amado hermano, Enoc, el primer Enoc, hablando del hijo de Caín, no tuvo esa, diríamos así, esa devoción de crianza como de pronto sí la inculcó Jared en su hijo Enoc. Caín venía, mi amado hermano, obviamente de un suceso terrible. Se había desprendido del núcleo familiar porque había cometido, ¿qué cosa? Un crimen, había matado a su hermano. Y la descendencia de Caín no tuvo vestigios, por así decirlo, de hombres que se volcasen de alguna manera así a edificar el nombre de Dios en la tierra. De hecho, cuando uno camina más adelante de los lomos de este Enoc, hijo de Caín, habría de luego de nacer, mi amado hermano, una generación perversa y maligna. Cuando uno va de hecho al capítulo número 4, versículo número 17, dice la Biblia: dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad con el nombre de ¿quién? De su hijo Enoc. Verso número 18. Y a Enoc le nació un hombre llamado Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamet. Y Lamet, ¿qué hizo? Por consiguiente, algo terrible para aquel entonces: tomó para sí dos mujeres, y desde ahí ingresó, diríamos, en el núcleo de la sociedad, ¿qué cosa? Podríamos decir de adulterio, la poligamia. Sí, la poligamia. Es decir, que un hombre puede llegar a tener más de una
esposa. Y todo eso viene por la descendencia de Caín, obviamente a través también de los lomos de este primer hijo de Caín, llamado Enoc. Ahora, ese caminar, mi amado hermano, va en contraposición con lo que se dice ahora en qué libro, en el libro de Génesis capítulo número 5. Sí, dejemos a este Enoc, hijo de Caín, a un lado y concentrémonos en este segundo Enoc que la Biblia obviamente nos hace hincapié. Este Enoc en el capítulo 5, versículo número 21, voy a comenzar a leer porque ya leí hasta el verso número 20. Vivió Enoc 65 años y a esa edad, ¿qué pasó en la vida de Enoc? Engendró a un hijo llamado Matusalén. El nombre Matusalén tiene un nombre bastante curioso, le cuento. No tiene casi como una tendencia de algo espiritual. Es decir, Matusalén, su nombre se lo interpreta de dos maneras. Se llama hombre de la jabalina o el hombre de la lanza. Así se lo reconoce el nombre como interpretación. Sí, Matusalén significa hombre de la jabalina u hombre de la lanza. Sí, obviamente la jabalina y la lanza eran instrumentos de ¿qué? De guerra o también de caza. Sí, indistintamente se la podía utilizar en estos dos escenarios, para cazar algún tipo de animal o para llevarla como instrumento o herramienta de guerra. Obviamente era muy usual en aquellos tiempos. Mas sin embargo, vuelvo y repito, su nombre como tal, en su interpretación no nos dice mucho. Posiblemente pudo haber sido un hombre diestro, en estas artes, tanto de cacería, más diríamos que me inclino para allá que para la guerra, por la descendencia que obviamente tiene, venido obviamente de Adán y estando dentro de la línea del Mesías. Ahora bien, pero Enoc es mi concentración en esta tarde. Dice la Biblia que Enoc a la edad de 65 años engendra a su primer hijo, Matusalén. Ahora bien, Matusalén es reconocido, como le mencioné, por ser el hombre más longevo de la Biblia, con sus 969 años a cuestas. Versículo número 22. Ojo. Y caminó Enoc con Dios. ¿Puede leer por favor ese texto? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Qué interesante. Y caminó Enoc con Dios después que engendró ¿a quién? A Matusalén. Mi amado, algo pasó en la vida de Enoc luego del nacimiento de Matusalén. ¿Sí? Quiero que usted tenga esta consideración bíblica. No es una apreciación personal, es una apreciación exclusivamente bíblica. Algo pasó en la vida de Enoc que marcó su existencia. Enoc posiblemente hubiese estado como uno más descrito en la línea mesiánica, tal cual como lo ve y de hecho lo puede leer de manera muy abierta en el Lucas capítulo 3. Hay una larga descendencia ahí de nombres previos al Mesías. Mas sin embargo, cuando se refiere Génesis 5 a Enoc, hace un pare. No hay en la Biblia un capítulo que se narre una historia especial, ojo, para este personaje llamado Enoc. Como de pronto la Biblia sí se lo dedica a Abraham, sí se lo dedica a Noé, hablando obviamente de los personajes antidiluvianos, como se suele a veces apreciar el escenario bíblico. Sí, como la Biblia de pronto le da un espacio bastante extenso a Adán, al mismo Abel, mi amado hermano. Para Enoc, dentro de la genealogía, diríamos así, en el detalle de la línea, hace un pare e incrusta ahí, mi amado hermano, una apreciación obviamente muy aparte dentro de su desenvolvimiento diríamos así, en su descendencia. De él se nos dice que luego de que nace su hijo Matusalén, luego de ese nacimiento, Enoc comienza a caminar con Dios. ¿Qué pasó en la vida de Enoc que lo hizo de alguna manera afianzarse en su vida para con comunión con Dios?
algo pasó en ese nacimiento, o por lo menos algo debió haber percibido Enoc, que le hizo entender que con su hijo o el advenimiento de su hijo, desde que fue engendrado, ya Dios algo había mostrado a este personaje. Mira lo que dice la Biblia, por favor, y mira por qué lo estoy remarcando tanto. Y caminó, versículo número 22 estamos, y caminó Enoc con Dios después, no dice después que nació, dice después que lo engendró. Amén. Luego de que él en un día, obviamente, cualquiera que sea, fue y tuvo relaciones con su esposa, mi amado hermano, y él obviamente en su espíritu percibió, de pronto le llegó la noticia de la mujer y le dijo: mi amor, este mes no me he enfermado. ¿Verdad? Si eso ocurre, si esa noticia se recibe en el matrimonio, el varón dice: gloria a Dios, qué bendición. Si ocurre fuera del matrimonio, qué desgracia. ¿Verdad? ¿Cómo cambia digamos así, la óptica de los sucesos cuando viene en el orden de Dios y cuando viene fuera del orden de Dios? Cuando pronto la esposa le dijo, le dijo a su marido: Señor, ya no me enfermé. Porque así se trataba en aquel entonces, le digo. Sí, así dice la Biblia que le llamaba a quién. Sara, Abraham, le decía mi señor. No le decía venga acá, Abrahamcito, no, le decía mi señor. Sería bonito que nos traten así también en casa, ¿no? Mi querido hermano, sí, Enoc recibe la noticia, sí, de que su mujer ha quedado embarazada. Y algo especial dice la Escritura con respecto a esto. Enoc, luego que lo engendra, comienza, dice la Biblia, ¿qué? A caminar con Dios. Ahora, este término, mi querido hermano, hablando de caminar, tiene dos connotaciones. Entre una de ellas, por favor, como usted siempre tiene a bien apuntar, si de pronto ciertos aspectos, significa, si caminar significa andar, pero también significa vivir. Andar y también significa vivir. Es decir, que tiene dos aspectos o dos connotaciones en la Biblia cuando usted vea el término caminar. Bien se puede interpretar como andar, la acción de mover las extremidades, sí, y diríamos así, y comenzar a dar pasos. Eso es una forma de apreciar. Cuando de pronto usted lee en la Biblia que José cogió a su mujer y caminó hacia Egipto, en ese sentido se habla de ¿qué? De andar, dar pasos de un lugar a otro. Pero también en la Biblia tiene la connotación de vivir. Caminar también se puede interpretar bíblicamente como una forma o un estilo de vida. En este pasaje bíblico, cuando se habla de caminar, no se habla de andar, se habla de un estilo de vida. Si para Enoc el nacimiento o el engendrar a este hijo le cambió la vida. Mi amado hermano, yo no sé si a usted su primer hijo, cuando recién de pronto le llegó al seno de su hogar, yo no sé si usted como padre o como madre, ese suceso especial a usted le cambió su estilo de vida. Yo creo que a la gran mayoría de los padres, su primer hijo, por lo general suele ser en el primero, le cambia a uno la vida, ¿verdad? Porque cuando uno está sin hijos en el matrimonio, no tiene problemas, por ejemplo, de tiempo. No hay problemas de tiempo. Cuando quiere, sí, almuerza. Cuando quiere o a la hora que quiere va a dormir. Cuando él desea, simplemente come en casa o puede comer afuera. No hay problema. Sí, si él quiere, hace algo. Si él no quiere, no lo hace. Cuando no han llegado todavía hijos al matrimonio, pero cuando aparecen los hijos, cuando viene sobre todo el primer hijo, entonces la situación sí cambia radicalmente. Ya no es si él quiere o si no quiere. Ahora el niño les obliga a hacer algo, obviamente a un tiempo establecido, a un horario establecido. Sí, ahora ya las prioridades no están en él ni en su mujer, sino en su nuevo hijo o en su hijo que Dios le ha permitido tener. Mi amado, a Enoc le cambió la vida, o no solamente como padre, sino como, si quisiera pasarlo al tiempo actual, como cristiano. Sí, queriéndole dar una connotación ya mucho más apegada a nuestro entorno. Le cambió su vida espiritual.
Enoc vivía, no digo que no tenía temor de Dios, no digo que Jared no se preocupó de enseñarle de Dios, el cual a su vez lo había recibido de sus antecesores. Pero mi amado hermano, si algo Enoc experimentó luego del nacimiento de su hijo, es tener una relación, un estilo de vida muy por encima del estándar. Pero cuando digo muy por encima, le hablo de esa gran diferencia entre ser un mediocre espiritual a ser un súper espiritual. Aquella persona que de pronto puede decir, Señor, está bien, yo sé que oro poquito, leo la Biblia poco, voy a la iglesia cuando tengo tiempo, cuando me siento bien, pero pasó de eso a una excelencia espiritual. Pasó de eso a un régimen, mi amado hermano, que sobrepasó los estándares. Ahora, de no poco nada se habla en el Génesis refiriéndose a ese caminar con Dios y cómo Dios, luego de que establece y como a veces yo suelo bromear en casa, Enoc está en otro nivel. Dios como que le acorta diríamos así, muchos caminos, y ya va a ver a qué me voy a referir, y le dice pasa directo. Porque con Enoc, luego de la lectura inicial que tuvimos, se dice que Dios se lo llevó. No que Dios lo haya matado, no que Dios de alguna forma le haya hecho experimentar el suceso normal para todo hombre. A Enoc Dios le da, y quiero verlo de esa manera, le da un trato especial. Dios a Enoc le da un trato especial. Le ahorró muchos caminos, muchas carreteras, y le dijo, para que estés aquí, mejor está conmigo. Y vente, le dijo, y se lo llevó Dios, dice la Biblia más adelante. Y la gente, cuando dice que se lo llevó, la gente, mi amado, va a parecer como que buscaba a Job, pero por un precedente previo, la gente dejó de buscar a Enoc. Porque si entendió que Enoc era un hombre de tal naturaleza, de tal grado espiritual, de tales estándares divinos, que ellos entendieron que Dios mismo se lo había llevado. Ahora, ¿cómo entender la vida de Enoc? Venga conmigo al Nuevo Testamento. Parece mentira, pero es ahí donde encontramos muchos antecedentes de este personaje. Acompáñeme de primera mano, en el libro o en la carta de Judas, capítulo número 1. Vayámonos por favor al Nuevo Testamento, porque vamos a aprender muchísimo acerca de este hombre y de su relación con Dios. Carta de Judas, antes del Apocalipsis. En el capítulo 1, miremos con detenimiento verso número 14 y 15. ¿Lo encontró? De este personaje se nos dice, de estos, y el texto viene hablando, ojo, el texto viene hablando de muchos falsos maestros, viene hablando de mucha gente que se habría de levantar para tergiversar el evangelio. Y el verso 14 nos dice, de estos, hablando de ese tipo de personas, también profetizó. Ojo, también profetizó. ¿Quién profetizó? Enoc. Ahora, esta profecía que vamos a leer fue dada con antelación aproximadamente de 6,000 años antes de que pase. Ojo, cerca de 6,000 años antes de que suceda. ¿Qué fue lo que profetizó? ¿Qué fue lo que declaró Enoc de parte de Dios en su generación? Porque de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Ya usted leyó Lucas, ¿se acuerda que le hice leer Lucas? Si vuelva a Lucas, no pierda Judas. Cuente de atrás para adelante. En Lucas capítulo 3, verso 38 al 37. Veamos si la Biblia tiene razón. Cuente los personajes. Lucas capítulo 3, verso 38 al 37. ¿Cuántos personajes aparecen hasta llegar a Enoc? ¿Hay 7 o no hay 7? Con él obviamente incluido. Adán primero. ¿Quién le sigue de ahí? De atrás para adelante.
Set. ¿Quién le sigue? Enos. ¿Quién más? Cainán. ¿Quién más? Mahalael. ¿Quién más? 5. ¿Quién? Jared, que fue su papá. ¿Y quién más? Enoc. ¿Qué número ubica Enoc en la lista, mi amado hermano? 7. Sí, versículo, vuelva por favor a Judas, capítulo número 1, verso número 14. De estos también profetizó Enoc, y para que la gente, obviamente, no solamente nosotros, sino también el pueblo judío, supiese identificar que quién se trata. ¿Por qué cree usted que le dice el 7? ¿Por qué? Porque había en la Biblia otro Enoc también. Y la gente, ¡ay! Enoc, el hijo de Caín, debió haber sido. No. Era Enoc, descendiente, obviamente, ¿de quién? De la línea del Mesías. Versículo número 14 nos dice, este profetizó, sí, diciendo, he aquí, mira qué vio o qué Dios le permitió ver, mi amado hermano, a Enoc. Vino el Señor. ¿Y de quién cree usted que está hablando? Con sus santas decenas de millares. Mi amado hermano, Enoc está recibiendo una revelación de Cristo en el milenio cuando venga a gobernar el mundo. Esta revelación está ya plasmada en el Apocalipsis. Para nosotros es más fácil entenderla porque tenemos todo el libro de Apocalipsis y tenemos también a todo el libro de los profetas mayores. Pero cuando Enoc declaró esto, lo hizo en una generación donde, como siempre les menciono, Biblia no había. Pero ya en su íntima comunión con Dios, Dios daba a conocer a Enoc, mi amado hermano, sucesos que obviamente aún hasta para el día de hoy todavía no ocurren, pero que ya fueron previamente, sí, revelados para su siervo. Bien dice la Biblia que es la comunión íntima de Dios. ¿Es con quién? Ajá. Mi querido hermano, dice la Escritura pues, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Para qué? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora, ¿qué palabra o qué denominador común en palabra se repite tanto en el versículo número 15? Impío. ¿A quién le hablaba Enoc? Pregunto yo. ¿A quién? ¿A quién? A la gente impía. ¿Pero a quiénes? A toda la generación de su época. El versículo 14 anuncia una profecía milenaria que todavía está a expensas de su cumplimiento. Pero en el verso 15, sí, esta revelación es otorgada para su generación que vivía, como lo dice la Escritura, impíamente. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque de alguna manera, así como Dios le había permitido a Enoc, mi querido hermano, hacerle esta revelación, también le había revelado en alguna manera, de alguna forma, que luego del nacimiento de su hijo, el mundo acabaría. Por lo menos el mundo de aquel entonces. Porque si usted saca cuenta, y de hecho ya hemos tenido el estudio del Génesis aquí, y hemos podido examinar personaje a personaje y con sus respectivas cantidad de edad, de años de vida. Y para el buen entendedor y aquel que ha tenido una mente muy fresca, sabrá perfectamente que a la muerte de Matusalén el diluvio arrancaría. Cuando muere Matusalén, mi amado hermano, automáticamente el diluvio empieza. Este suceso particular del nacimiento de Matusalén en la vida de Enoc le hace tomar una decisión. ¿Qué decisión es la que tomó Enoc?
caminar con Dios. Qué curioso, porque en nuestra generación tenemos las mismas revelaciones. Sabemos que el mundo va a acabar. Hablando del que el juicio de Dios vendrá sobre la tierra. Muy diferente a como vino en los tiempos de Noé, que fue destruido por medio del agua, del diluvio. En nuestros tiempos, ya usted también lo ha analizado conmigo, Dios lo ha reservado a esta generación para que sea consumida por el fuego. Pero el suceso del nacimiento de su hijo a Enoc le hizo tomar una decisión, porque Dios de seguro, así como reveló, sí, diríamos así, pasajes tan sublimes que están en el Apocalipsis, también debió haber recibido él personalmente el aviso de que al nacimiento de su hijo sería el retroceso del reloj para la destrucción de su generación. Ya para aquel entonces la generación de Caín había prolongado en demasía, ¿verdad? Diríamos así, la corrupción sobre la tierra. Recuerda que el pensamiento de los hombres en los tiempos ya de Noé era de continuo solamente el mal. No había otro pensamiento. Algo de pronto como se puede ver en entornos de barrio, que la gente apenas se levanta dice, anda a verte unas frías. ¿Verdad? De entrada. No, esto está muy hablado. Una java. Yo pongo la primera. O sea, ya amanecen a establecer borrachera. De entrada. Mi querido hermano, es menester entender. Y venga conmigo, por favor, a otro texto bíblico. Porque la Escritura tiene mucho que hablarnos con respecto a Enoc. Acompáñeme, por favor, a la carta de los Hebreos. En el capítulo número 11. Carta a los Hebreos, capítulo número 11. ¿Cómo le hizo Enoc para caminar con Dios? Y eso es lo que vamos a determinar en esta tarde. ¿Cómo comenzó la vida de Enoc a cambiar? Y la Biblia me da aquí la primera base, y creo que la más importante. Hebreos capítulo número 11. ¿Lo tiene? Para muchos de pronto muy escueto, pero a la verdad es muy profundo si se lo abre ya. Versículo número 5. ¿Lo encontró? Por la fe. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto. O entiéndase por traspasado. Esto es, mi amado hermano, pasar de un lugar a otro. ¿Sí? Como cuando usted coge un vaso de la cocina y lo lleva de pronto al comedor. Amén. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ojo, para no ver muerte. Y no fue hallado. ¿Qué implica eso? Que la gente lo buscaba. ¿Pero por qué lo buscaba la gente? Y no lo encontraron. ¿Pero por qué la gente lo buscaba? No habla cuando habla de que fue buscado y no, o sea, que no fue hallado. No es porque su familia salió a buscarlo. ¿Qué cosa era Enoc en su generación? Era un profeta. ¿Se acuerda cuando Saúl, luego de que por su rebelión fue olvidado por Dios y atormentado, luego Saúl buscaba palabra de Dios y no la encontró? Tanto así que tuvo que terminar consultando ¿a quién? A un oráculo, a una adivina. ¿Entendés? Mi amado, Enoc fue buscado en medio de esa perversa generación la cual vivía impíamente de sus obras impías. Y entendiendo que el término impío es lo opuesto al término pío. ¿Qué? Y no es que de pollito, ¿ah? El término como tal significa, sí, mi amado hermano, sí, ya en términos diríamos religiosos, sí, personas que son obedientes a la palabra de Dios. Por eso es que usted ve los nombres de los papas: Pío I, Pío II, Pío, y ya se va como de gallina. Es por lo que representa el término. El término representa obediencia a la palabra
de Dios. Sí, pero la generación de Enoc era una generación impía. Conocía la voluntad, pero no la hacía. Ahora, ¿cómo se manifestaba la voluntad de Dios en los tiempos de Enoc? Por medio de las palabras ¿de quién? Del profeta Enoc. Enoc era, si es que lo quiere ver de esa manera, era la Biblia andante de su época. Amén. No había palabra, no había Biblia, no había libro del Génesis, pero estaba ¿quién? Estaba Enoc. Y cuando la gente lo escuchaba Enoc, obviamente escuchaba una voz de exhortación, escuchaba una voz de alerta, una voz de juicio de Dios si no se arrepentían. Cuando Enoc desaparece, la gente lo buscaba, la gente trataba de encontrarlo, pero la gente nunca lo pudo hallar. La Biblia menciona pues en el verso número 5, recuerda, por la fe, ya vamos a adentrarnos en eso, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, subraya esa última expresión, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. He ahí la llave. ¿Cómo caminar con Dios? La primera base es la fe. Por la fe. Amén. La fe obviamente depositada en aquel ser que no era conocido. En aquel ser que la gente no veía, pero que en él sí se pudo considerar de que sí vivía. Mi amado hermano, caminó con Dios. La gente decía, ¿y dónde está tu Dios? Lo tengo aquí adentro. ¿Sí? ¿Dónde está tu Dios? Él es el que da todo lo que tú comes. Ese es mi Dios al cual yo sirvo. En la Biblia hay muchos aspectos de lo que representa caminar con Dios. En la Escritura, de hecho, a nosotros que sí tenemos la Biblia, se nos dice que para poder caminar con Dios debemos de estar atentos a su palabra. Es uno de los precedentes bíblicos. Sin perder, por favor, no pierda Hebreos. Acompáñeme rápidamente y veamos qué nos dice el Señor. Venga conmigo de primera mano, sí, al libro de los Salmos. Allá el capítulo número 119. En el libro de los Salmos, capítulo número 119. Recuerde que este es un salmo que hace mucho énfasis en la forma que debe de vivir una sociedad. ¿Lo tiene? Salmos capítulo 119, versículo número 5. Escucha esta expresión que nos dice: ojalá, a manera de un asombro, de una admiración, fuesen ordenados mis caminos. ¿Pero cómo o con qué? Para guardar tus estatutos. El caminar del hombre solo puede ser guardado, puede ser de alguna manera anticipado a no ofender a Dios, solo cuando se dispone a obedecer, ¿qué cosa? Los estatutos de Dios. Es decir, sus mandamientos. Es una de las bases para que el hombre camine con Dios. Ahora recuerda, ¿y cómo le hizo Enoc si no sabía los estatutos? Hablando de la Biblia, las profecías que él recibía en su corazón para la sociedad también eran ley para él. Esa es la diferencia de la cual, diríamos, Dios trabajaba en aquel tiempo. Palabra no había escrita, pero palabra revelada al profeta era palabra, diríamos así, era letra muerta, era palabra viva. Si el profeta recibía un mensaje de Dios que anunciaba al pueblo que de pronto la mentira era un pecado, el profeta decía, esto es ley para mí también. Sí, esto es ley para mí. La generación de Noé fue una generación, como lo dice ya más adelante el libro del Génesis, que solamente era de continuo el mal. Él decía, a ver, estos son los males que Dios me ha revelado, esto yo no lo puedo aplicar a mi vida. Mi fe en Dios, mi confianza en Dios, de esa existencia, a mí de alguna manera me alertan a no caer en lo que cae la sociedad de mi tiempo.
Mi amado hermano dice más adelante en la carta a los Hebreos, recuerde que estamos ahí, versículo número 5, antes de que Enoc haya sido llevado al cielo, dice la Escritura, tuvo testimonio de haber, ¿qué dice la Escritura? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Segunda carta a los Corintios. Venga conmigo, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Verso 12. Enoc tenía ¿qué cosa delante de los hombres? Buen testimonio, tenía testimonio. La gente cuando veía a Enoc decía, este es un hombre de Dios. Verso número 12, porque nuestra gloria es esta. Amén. Diríamos así, nuestro motivo de orgullo es esto. El testimonio ¿de qué? De nuestra conciencia. Hay quienes se pueden sentir orgullosos de primera mano porque dan testimonio de la palabra y dicen, uy, qué lindo que Dios me usa. No, lo que te debería hacer sentir orgulloso es el testimonio que te dé tu propia conciencia de ti mismo. Recuerda que en los tiempos antes del diluvio, la palabra es clara al respecto. Solamente la generación de aquel entonces se regía por lo que la conciencia le decía. Si la conciencia aplaudía sus actos, entonces ellos decían, estoy bien. Pero si la misma conciencia les decía, hiciste mal, te daba un sentimiento de culpabilidad, el hombre ya podía decir de sí mismo, he fracasado, he ofendido a Dios. Así se manejaba en tiempos antes del diluvio. Dios había dejado su espíritu para que la conciencia fuese o exaltada o empobrecida por su estándar de vida. Para el hombre, obviamente en la actualidad, más allá de la conciencia, también tenemos al Espíritu Santo. Tenemos a su palabra. Dice la Biblia, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducidos en dos áreas, en el mundo y mucho más con vosotros. Ese testimonio lo había alcanzado ¿quién en su generación? Enoc. Enoc había, de acuerdo a Hebreos capítulo número 11, verso 5, había alcanzado, dice la Biblia, tuvo testimonio de haber agradado. ¿Por qué no tuvo testimonio de haber agradado a los hombres? Porque los hombres eran contrarios a Dios. He ahí donde debe de haber un margen de separación. ¿Hasta dónde yo puedo agradar a los hombres? Y cuando hablo de los hombres, hablo de lo más cercano a tu vida, tu propia familia. ¿Hasta dónde yo puedo agradar a los míos? ¿Hasta dónde yo puedo agradar a mi familia, de pronto a la esposa? ¿Hasta dónde puede agradar al esposo? ¿Hasta dónde puedo agradar a mis hijos? ¿Hasta dónde un hijo puede agradar a su padre? Porque hay padres que son insolentes, llamando a sus propios hijos a que vengan, como dicen ellos, ven y chupa conmigo este día. Es común, le cuento. No es que estoy hablando de algo novedoso. Los padres llaman a sus hijos a emborracharse. Ya viejo, tómate una hora en fin de año conmigo. ¿Verdad? Eso pasa, mi amado hermano, en la actualidad. Yo ya le he testificado con anterioridad acerca de cómo un padre, sí, influía en mi amigo, que era un pequeño. Te habrá tenido sus 12 años. Y él le decía, vámonos al barrio para que te hagas hombre. Él le pagaba a las prostitutas. El padre. Me recuerdo tanto que manejaba una volqueta y cada vez que se estacionaba era la fiesta en el barrio. Porque la volqueta era como un búnker militar para todos los niños. Nos trepábamos y jugábamos, pero también nos enterábamos de estas cosas. Mi amado, ¿hasta dónde un hombre puede agradar a otro hombre?
Debe de haber limitación, porque el estándar de vida de un cristiano es vivir una vida que agrada sobremaneramente a Dios. Eso hará la diferencia entre que Dios haga contigo algo especial o te trate como todos los demás. Enoc logró, dice la Escritura, buen testimonio, porque agradaba con ese testimonio ¿a quién? Al Señor. Mi amado hermano, es pues menester entender que ese caminar tiene muchas repercusiones. Cuando uno va, por ejemplo, al libro de Job, hay un texto maravilloso que lo encontré en el capítulo 31, verso 4. Recordando que Job fue otro varón de renombre que alcanzó también, ¿qué cosa? Delante de Dios. Buen testimonio. Recuerda que allá en los profetas se nos dice que si dependiera del hombre a escapar de los juicios de Dios, solo 3 escogiera a Dios. ¿Quién? Job, Noé y Daniel. Libro de Job, capítulo número 31. Mira lo que nos dice. Verso número 4. Verso número 4. ¿Ya lo encontró? Dice ahí a manera de pregunta, ¿no ve él? Ajá, ¿lo tiene ya? ¿No ve él mis caminos? Y cuenta, mira, parece mentira, y cuenta todos. Ahora, en ambos textos o en ambas expresiones no se refiere al andar, de ir de un lugar a otro con mis pies. Se refiere a mi modo o a mi estándar de vida. Sí, en ambos pasajes. Parece que se entendiera en el español de que habla de que él ve que si me voy a la playa, él me ve cuando me voy a la playa. Que si me voy a la bahía, él me ve cuando me voy a la bahía. Que si me voy a bañar, él me ve. Sí, es verdad que él me está viendo. Pero no se refiere tanto a esa acción, sino a qué es lo que voy a hacer en esos lugares. Amén. Eso de alguna manera a más de uno nos debería de poner los pelos de punta. Cuando tú vas al baño, el Señor está ahí. Y tú estás así. Él está ahí. Vas, ¿verdad? Te metes al cuarto, apagas la luz, prendes la computadora. Y Él está ahí, viendo el monitor, junto al lado de ti. No ves su rostro, pero Él está ahí. ¿Por qué? ¿Qué dice mi amado hermano Job? Verso número 4. No ve él mis caminos y aún, como para ser más detallista, cuenta todos mis pasos. Diría cualquiera, todos mis procederes, todas mis manías, todas mis formas de expresión. Él lo ve absolutamente todo. Adicionalmente, en el mismo libro de Job, más atrás, en el capítulo 13, Job, capítulo número 13. Mira lo que nos dice el Señor en el verso número 15. Job, capítulo número 13, versículo número 15. Dice el Señor, he aquí. Y esto era determinante, y por eso podríamos entender que Job también alcanzó delante de Dios buen testimonio. Aunque él, hablando de Dios, aunque él me matare, ¿qué dice? En él esperaré, no obstante, defenderé delante de él, ¿qué cosa? Mis caminos. ¿Sabe por qué? De alguna manera Job como que trató de decirle a Dios, Señor, no importa lo que tú permitas en mi vida. Yo, así tú me mates, yo voy a estar aquí. Pero eso sí, Dios, yo en mi forma de vivir tengo algo que contarte. Algo, es más o menos como cuando un hijo que se ha portado bien, ¿verdad?, le puede llegar hasta de manera de autodefensa. Es decir, a ver, mamá, ¿por qué me vas a dejar sin salir si yo he sacado 10 en todas las materias? Te he trapeado la casa, me he portado bien, te hago caso en todos los mandados.
Diría cualquiera, ¿tiene o no tiene sustento como para poder? ¿Hay sustento o no hay sustento? Claro que hay sustento. Eso es lo que Job está diciendo. Si tú me quieres matar, está bien, yo no niego, mátame. Pero aún así, yo voy a seguir guardando tu palabra. Y si de algo tú me pides alguna excusa, yo voy a sacar como carta de presentación, ¿qué cosa? Mis caminos. Ahora, para llegar a decir esto, vaya que había que tener un buen testimonio. Porque si algo Dios sabe, es el mal de nuestros caminos. Diría cualquiera, ni me recuerdes, Señor, más bien te me amparo, como decía David, más bien me amparo en tu misericordia, porque ahí tú tienes piedad. Porque David también sabía cómo vivía. Y de David a Job hay una gran diferencia. Mi querido hermano, aún más, cuando uno avanza en la escritura, allá en el libro de los Proverbios, capítulo número 8, carta o libro a los Proverbios, capítulo número 8, versículo número 32, sí, al verso número 33 nos dice: ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios. ¿Y qué nos dice el Señor? Y no los menospreciéis. Eso hablando de los caminos de quién, de quién, de Dios para mí. Mi amado hermano, queriendo resumir un poquito ya por el asunto del tiempo también, cuando retrocedemos al libro del Génesis, capítulo número 5, verso número 22, dice la escritura: caminó Enoc con Dios. Recuerda, ¿qué le hizo caminar a Enoc con Dios? ¿El nacimiento de quién? Yo creo que cuando nació Matusalén fue como que inventaron un reloj. Inventaron los relojes. Pero fue un reloj muy especial, porque cada día que Matusalén cumplía de vida era un día menos en la generación de ¿quién? De Enoc. Él decía: papá, ya cumplí ya cumplí 50 años. Y Matusalén decía: uy, ¿cuántos años vivió Matusalén? Menos 50. 969 menos 69 menos 50. ¿Ah? Eso. Él decía: ay, le quedan 1919 años a la vida. Así de sencillo era el asunto. ¿Me explico? Cada día que él avanzaba, Matusalén decía: un día menos. Un día. Yo te pregunto, si la iglesia, por eso es que Dios se lo ha privado, si la iglesia tuviese el honor, el privilegio de saber el día y la hora en que todo esto tendrá un fin, ¿cómo viviéramos? Muchos espantados, con cara de susto día a día. Hay otros que fueran, y disculpe la expresión, un poco conchudos, porque dijeran: hay tiempo todavía, en el último año me arrepiento. Sí, de que los hay, le cuento. Pero es justamente esa incertidumbre la que Dios ha dejado en su iglesia para vivir cada día como que si fuese el último. Mi amado hermano, Enoc vivía su vida con antelación a los sucesos y lo vivía como que si fuese el último. Por eso Dios no tuvo problema en llevárselo antes, porque Dios estaba seguro que de ahí en adelante, luego de que él decidió, propuso en su corazón caminar con Dios, él no desistiría. Y digo yo, Dios bien pudo haber dicho: ¿para qué hacerte esperar si bien te puedo llevar en este momento? Enoc camina con Dios. Diría cualquiera: Señor, ¿y qué tal si me haces conocer donde tú vives? Y Dios diciéndole: no hay problema, si quieres ahorita, ya pues, vámonos, vamos entonces.
hubo una apertura tan grande entre Dios y Enoc. Hubo una relación pero tan especial que Dios y Enoc ambos no se hicieron problema en ese asunto. La muerte no fue limitante. La muerte no fue, el umbral que hacía una separación diciendo, bueno, pero no puedes, mijo, porque tienes que morir primero. La Biblia dice que fue traspuesto por una sencilla razón, para no ver muerte. Dios estimó que la muerte no era algo digno para alguien que había decidido en vida caminar con Él. Y eso, mi amado hermano, ese sentir que Dios lo tuvo con Enoc, también lo tiene con la iglesia. Porque Dios ha establecido para la iglesia actual de que no veamos muerte. Por eso el rapto de la iglesia, para ser traspuestos también de la tierra al cielo a recibir a Jesús en los aires, con esas centenares y millares de ángeles que vendrán para luego ejecutar sus juicios. ¿Sí me está entendiendo? Diría cualquiera, uy, pero qué trato tan especial con Enoc. No, también qué trato tan especial con la iglesia. Pero la iglesia debe de caminar con Dios. La iglesia también debe de aprender a tener los estándares que tuvo ¿quién? Enoc, para poder recibir de él la misma gracia que también Dios quiere dárnosla a nosotros. Quisiera dejarlos, mi amado hermano, sí, con un último texto. Cuando uno avanza y venga conmigo a la escritura, mi querido hermano, allá en el libro de los Proverbios, queriéndole dar un enfoque final. Libro de los Proverbios. En el capítulo número 8, voy a leer una porción más extensa, habíamos dado una parte. Verso 32 en adelante, nos dice el Señor. Verso 32 al 36. Con esto terminamos. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Verso 34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, no cada domingo, cada día. Aguardando ¿a dónde? A los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda, mira, no lo defraudas a él, ¿a quién defraudas? Defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Nosotros amamos la vida en Cristo Jesús. Él es la vida y Él es el camino y la verdad que Dios ha dejado en la tierra para que quien lo siga a Él halle vida eterna también. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra y haya despertado en ti, como lo hizo en Enoc, una vida para que camines con Él. Amén. Oremos. Amado Dios, es deleitoso sentarnos a la mesa espiritual.